Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a abordar un tema realmente muy interesante, quizás que no todo el mundo conoce, yo diría que toca de oído. Entonces, para el común de la gente, vamos a hablar de lo que significa la telemedicina. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la medicina en particular, con la salud? Bueno, vamos a hablar con el especialista del tema. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Schor-Ladman, que es el presidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina, es el director académico del Instituto de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones y de TEL, y además presidente de ELAC 2015, CEPAL, ALIS, Grupo de Trabajo TIC y Salud. Todo esto, y hay mucho más, pero lo más importante es que hablemos con el doctor como para enterarnos y saber respecto de todo esto. En principio, gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Lo más importante de todo esto es que para la medicina un abogado puede hacer telemedicina. Es novedoso, pero primero una aclaración. ELAC 2015 es el Programa para la Sociedad de la Información de América Latina y Caribe, de la CEPAL y el programa ALIS de la Unión Europea. En el día 3 o 4 de abril pasado, en la reunión cumbre de Montevideo de ministros, logramos intercambiar con Cuba los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente del grupo de tecnología TIC y salud. Y la presidencia la asumimos Santiago Espadafora, médico de la Universidad y Salud, secretario de Extensión Universitaria, y yo. Entonces no es que es un cargo que lo comparto. Antes éramos los vicepresidentes y con el colega cubano compartimos. Esto viene a propósito, esto que está mencionando, porque digo, es fundamental la interconexión entre el médico y el abogado, en este caso, a pesar de ser un especialista en el tema de la telecomunicación, de lo que significa el aspecto en particular. Yo me atrevo a decir que sí. Si bien telemedicina es una definición bastante simple, yo siempre me refiero a mi tarea como la tarea de un evangelizador, que me ocupo de ir difundiendo las ventajas de la tecnología, de la información y la comunicación en el sector de la salud. ¿Y no se llama Francisco? Y telemedicina básicamente es utilizar nuevas tecnologías de comunicación en el ámbito de las consultas médicas, en el ámbito de la educación médica o en el ámbito de la administración médica. Por supuesto, es una tarea donde concurren primero los ingenieros, obviamente los médicos, y los abogados tenemos que estar justamente para establecer los marcos regulatorios, los límites, para poder entender todo este nuevo mundo. Sobre todo porque es un nuevo aspecto, un nuevo segmento dentro de lo que significa la información, que supongo que todavía no está regulado ni siquiera internacionalmente. Todavía no está regulado, hay muy pocos antecedentes. Argentina ha avanzado bastante y sobre todo en los últimos años. Si bien, en general, el antecedente más notable que tenemos es de la Asociación Médica Argentina, que en sus estatutos ya hablaba, ya hace varios años, de lo que es una historia clínica informatizada y imponiendo un deber de confidencialidad y de integridad para esa información. Con lo cual hemos tenido, por un lado, la libertad de poder hacer porque había muy poca regulación. Y ahora, a partir fundamentalmente de la ley de firma digital y de la ley de habeas data, lo que no está regulado especialmente cae por decantación dentro de ese marco, que ha sido la reforma más profunda que ha tenido el Código Civil de nuestro país en toda su historia. Vamos a meternos un poco dentro de lo que significa la telemedicina en particular y ver el grado de evolución que está teniendo en nuestro país en particular. A ver, como todo lo que es tecnología, estamos hablando de un camino bastante nuevo. Claro. Telemedicina comienza en el mundo a partir de, sobre todo, de tropas en un país extranjero, donde a través de comunicaciones por satélite o comunicaciones hasta por teléfono, se podía guiar un médico de campaña con la opinión de un especialista. Quizá los casos más interesantes fueron más conocidos, problemas oftalmológicos que fueron atendidos desde Washington a soldados que estaban en cualquier otro lugar.
Sin embargo, en poco tiempo fue evolucionando y además de tropas fuera del país, empezó a verse la necesidad de llegar no solamente a lugares distantes, sino también a lugares de difícil acceso o a lugares remotos, aunque no estén tan lejos. Hoy llevar telemedicina para hacer consultas médicas a las cárceles es algo que en los Estados Unidos, en algunos estados, les permitió disminuir un 50% los gastos que tenían por traslados de presos. Esto es trascendente y realmente importante. Pregunto, y ahora yendo específicamente a algo más particular todavía, esto de la historia clínica electrónica para los pacientes ambulatorios, ¿de qué se trata? ¿Qué significa? La historia clínica en papel, y sobre todo a partir de la ley de habeas data, que habeas data significa no solamente la información digital, toma el concepto de la ley francesa y se refiere a todo tipo de archivo o carpeta. Correcto. Con lo cual, la historia clínica en papel para mí ya es un documento que no cumple fundamentalmente con los requerimientos de confidencialidad, de integridad, de cronología, de atribución a la responsabilidad de quien firma como una historia clínica electrónica. De todas formas, la historia clínica electrónica en el mundo no aparece por una cuestión de solidaridad o de fraternidad de los gobiernos hacia los pacientes. Aparece por una cuestión de necesidad de sana administración. Gracias a Dios, hoy, gracias a la ciencia, todos estamos viviendo mucho más de lo que pronosticaban los auditores hasta hace pocos años. Estamos consumiendo muchos más prácticas y medicamentos de lo que se tenía previsto. Estamos generando más costos y no hay sistema de salud en el mundo en este momento que no esté atravesando una crisis profunda porque sus gastos han aumentado notablemente y lo que podía ser una administración, no voy a decir equivocada, pero sí una administración permisiva, que en algún momento, ya que estamos, nos hacemos una placa, o ya que estamos, nos hacemos un examen, porque nadie va por la vida con su historia clínica bajo el brazo, era algo normal. La necesidad de una historia clínica electrónica, el primero en lograr que se establezca como una regla en el mundo, es Tony Blair en Inglaterra, y justamente para frenar la crisis que tenía en su sistema de salud, y de manera de evitar las prácticas innecesarias, de manera de evitar fraudes, y de manera de, al mismo tiempo, cuidar mejor al paciente. ¿Cómo se traduce prácticamente en cualquiera de nosotros, pacientes, esto de llevar esta historia clínica ambulatoria? ¿Cómo se traduce? Es decir, prácticamente, ¿cómo se maneja? Fuera de cámaras estábamos comentando de que yo soy un paciente y como paciente mi iniciativa es una iniciativa egoísta, entendiendo que si Internet no es más que un sistema seguro y eficiente para llevar información de un lado a otro, es inconcebible que mi información médica no esté cargada en Internet, de manera que en cualquier lugar del mundo donde yo tenga una dificultad, sea en Salta, sea en Roma, sea en Buenos Aires, sea en Calamuchita, no tenga yo acceso a esa información para poder dársela al médico que me atiende, y quizá eso me puede salvar la vida. La decisión, fundamentalmente dentro de lo que es nuestra propuesta, es una decisión de los gobiernos y de las instituciones, que consiste en que la misma información que antes teníamos en un archivo de papel, hoy esté en la nube de Internet, digitalizada, y solamente usuarios autorizados, fundamentalmente médicos, tengan la capacidad de entrar, ver esa información y poder editar y cargar la información. Ahora, ¿cómo se traduce para el paciente? En los Estados Unidos hay mucha experiencia en empresas que cargan en Internet o cargan en un call center la historia clínica de los pacientes que están interesados en poder acceder en caso de riesgo, fundamentalmente pacientes crónicos, y que pagan un honorario por mes por tener un teléfono donde llamar o un pendrive encima con su información actualizada. Eso no es una historia clínica. Eso es poder acceder a la información que quizá le salva la vida. La historia clínica, a mi entender, tiene que estar llevada por un profesional, firmada por un médico, y lo que tiene que tener es el relato cronológico, que hoy, gracias a Internet, es posible de hacer. De hecho, en este momento, la provincia de Salta, en un emprendimiento donde se ha complementado sector público con sector privado y con nuestra fundación, Telecom de Argentina y la Gobernación de Salta, han implementado un sistema de atención para la atención primaria de la salud, de historias clínicas digitales, turnos digitales, trazabilidad de medicamentos, y que está funcionando hace más de 3 años, y con más de 300.000 pacientes con su historia clínica activa, con cerca de 5.000
pacientes por día que se atienden y que justamente ha logrado contener la concurrencia masiva al hospital. O sea, ¿cuál es la otra ventaja de la historia clínica para la atención primaria? La prevención. El hecho de que el paciente pueda ir primero al centro de atención primaria más cercano a su domicilio sin turno y que es el médico que lo atiende quien o lo va a recitar si hace falta o lo va a derivar al hospital dándole el turno en el momento. ¿Cómo se concientiza al común de la gente para alcanzar este tipo de cosas? Porque esto es otra educación también, ¿no? Yo creo que hoy el común de la gente tiene una ventaja. O sea, si tenemos que pensar en concientizar, primero tenemos que superar el rechazo que el mundo médico tenía hacia la idea de tener una computadora arriba del escritorio. Rechazo que gradualmente lo vamos superando, fundamentalmente gracias a la telefonía celular que nos ha acercado a todos a la computación, gracias a que los médicos más jóvenes ya han nacido, no digo como nativos digitales, pero con un acercamiento mucho más sencillo. Pero la primera barrera la teníamos por parte del mundo médico y que gradualmente, del mundo médico y depende de qué especialidades, porque hay algunas especialidades como la oftalmología donde el contacto con las herramientas informáticas ha sido natural. Pero, es absoluto. Pero el mundo médico hoy ya lo está aceptando. Después pasa por las instituciones y creo que la concientización de las instituciones hoy aparece por los números en rojo que tiene y la necesidad de una administración más eficiente. Hay dos preguntas obligadas que tengo que hacer. Sí. La primera de ellas, esto evidentemente representa un costo económico, ¿o no? Todo lo que, por supuesto que representa un costo económico porque nada es gratis en la vida, correcto. Pero si nosotros hoy consideramos la experiencia mundial, la baja de costos y de mejor calidad de servicio, que significa hoy la informatización de la salud, y estoy hablando de informatización de la salud en general, está calculado en no menos de un 20 al 30% del gasto de salud de manera inmediata. Y le voy a dar un ejemplo. En el año 89, con el doctor Alberto Ornequian, nos dimos el gusto de cometer una herejía y hacer una consulta médica desde Salta a la isla de Malta, pasando por Buenos Aires, por el Hospital Santoyani, donde Alberto era el director, y a un paciente cardiológico se lo atendió a distancia, mostrando que las redes de telecomunicaciones ya permitían ese tipo de consulta sin necesidad de estar moviendo a los pacientes. Año 89, o sea, estamos hablando de la prehistoria de las telecomunicaciones. En algún momento se habló de alguna cirugía. Año 98. No, año 98. De alguna cirugía también a distancia. La cirugía a distancia es algo más común, pero no tanto las robóticas, sino las guiadas. Pero en definitiva estamos hablando de videoconferencia. Pero el hecho de poder transmitir signos vitales con absoluta certeza, con seguridad en el manejo de la información, con confiabilidad y que permitan dar un diagnóstico a distancia, es algo que evita mover los pacientes del interior a la capital y tener a toda la familia viviendo en una pensión durante semanas hasta tanto le den el turno para atenderlo. Yo le voy a proponer que hagamos una pausa y después continuamos con el tema porque resulta realmente apasionante. Ya volvemos.